Hola, bienvenida o bienvenido a Material Sensible, un espacio en el que sentir a flor de piel está permitido y muy bien considerado. En este podcast deseo compartir contigo cómo es emprender desde el punto de vista de una persona altamente sensible. Quiero sacar a la luz cómo es la realidad de una parte de ese 20% de la población que vemos el mundo de manera muy diferente a la oficial. Mi nombre es Concha Tejada y soy una emprendedora altamente sensible. Así que pasa y ponte cómoda, que aquí hay sitio para ti. Hola, bienvenida a un episodio más de Material Sensible. Durante mi vida, trabajando para terceros en diferentes empresas, he tenido jefes y sobre todo he tenido jefas. Jefas a las que he admirado, jefas a las que he temido, jefas de las que me he hecho incluso amiga y jefas de las que he aprendido. Todas ellas me han enseñado diferentes aspectos y condiciones del liderazgo. Pero cuando inicié mi negocio y me tocó ocupar ese papel de líder de mi propio proyecto, me costó verme ahí, la verdad, especialmente liderando y guiando mi comunidad de emprendedoras altamente sensibles, la Bermutería. Hace unos años hice el ejercicio de escribir la idea o la imagen que tenía yo de una mujer líder. Y me di cuenta de que esa imagen de mujer frente a su proyecto era bastante triste. Líder para mí era una mujer sola, una mujer distante, una mujer en traje de chaqueta, en la cúspide de una escalinata sin apoyos, haciendo lo que se supone que tenía que hacer en lugar de jugar y divertirse. Así que decidí reescribir esa imagen de mi cabeza y puse unas bases diferentes a mi propio liderazgo, mucho más amorosas, inclusivas, creativas y alineadas con la que soy. Y para hablar de liderazgo coherente, un tema que me parece fundamental para las PAs, que deseamos emprender sobre todo y tener una comunidad que se identifique con nosotras y tomar decisiones sobre cómo queremos vivir nuestro negocio para que sea sostenible para nosotras, pues he invitado a Material Sensible a Mónica Solvas. Pero como siempre, antes de hablar con ella, déjame que os la presente. Mónica Solvas es una mente inquieta y valiente que siempre le pide más a la vida. Es por ello que también es una entusiasma del potencial humano, de aquellas historias inspiradoras de superación que le ponen a una el motor en marcha para conseguir sus propios sueños. Me cuenta Mónica que nació en Barcelona y se crió en el Prat de Llobregat. Pero yo sé que en otras vidas Mónica fue esa hada madrina que viene a recordarte los dones y talentos que posees y a darte un buen meneo para que te atrevas por fin a sacarlos. Una hada madrina reina y poderosa, una maga, que ya de niña sentía la fascinación por los castillos, los palacios y las historias. De pequeña, en casa de sus abuelos, observaba con atención la transformación de los renacuajos y vivía aventuras junto a la elegante y salvaje tigresa Miquette, la gatita francesa de su abuela. Hoy Mónica es coach y especialista en empoderamiento personal. Acompaña con pasión a personas a liderar su vida y a confiar en todo su poder creador. Vamos a conocerla. Hola Mónica, bienvenida a Material Hola. Sensible. Bueno, como material sensible ya me has hecho llorar. Bueno, tengo que deciros que antes he llorado yo en la trastienda de Material Sensible, así que nada, aquí estamos en familia y sentir y emocionarse es bienvenido. ¿Cómo estás, Muchas Mónica? gracias. Estoy muy emocionada. De verdad que me parece, te lo he dicho antes, pero me voy a repetir porque quiero decirlo públicamente, que es maravilloso lo que estás haciendo. Ay, Yo como mamá, como coach, porque yo empecé como mamá primero, creo que es profundamente importante que nos aprendamos a querer, que aprendamos a aceptar y a resignificar lo que es la vulnerabilidad, lo que son las conexiones con nosotras mismas. Y sí, porque, mira, te lo voy a decir, realmente yo trabajo en la sala de juegos, me es encanta. evidente. Aquí tengo una Alicia en el País de las Maravillas en la entrada y siempre estoy guiada por la manualidad que me hizo mi pequeña.
¿Qué es la puerta de Alicia? Ay, me encanta esa puerta. Yo sentía fascinación por esa puerta desde pequeña. Qué gracia, Pues Mónica. mira, entonces yo creo que divertirse, que ser tú, que descubrirte, no tiene que estar peleado contigo misma, porque nos han enseñado que ser fuerte es no sentir. Mm. Un jefe no es un líder, no me hartaré nunca de decirlo, un jefe no es un líder. Un líder político es lo menos líder que yo ahora mismo he visto. No digo pobres que todos sean así, pero quiero decir que tenemos que aprender a reeducarnos. Yo creo que eso es parte básica de lo que se viene y de que como altamente sensible hemos tenido que, creo que, desmontar muchas maneras de ver el mundo que sentíamos que no eran ciertas o que para nosotras no eran ciertas. Y eso fue una de las cosas que más me enseñó la vida, ¿no? Y porque yo siempre creo que como altamente sensible nos hemos manejado con vulnerabilidad, debilidad, debilidad, rigidez y rigidez, fuerza y malos hábitos, malas maneras de hablar y malas maneras de tratarnos. Sí, Eso totalmente de acuerdo, Mónica. es horrible. O sea, y para un PAS es horrible. Mm. Porque yo quiero decir que los PAS también podemos ser apáticos. De hecho, es una medida de yo no puedo con mi vulnerabilidad y la tapo y me La convierto oculto. en una persona Mm, horrible que va en contra suya a todas. mm, Entonces, yo que tú des ese espacio para volver a resignificar, porque para mí es lo que estás haciendo, mm. y darnos un nuevo lugar y un nuevo enfoque a la esperanza, al crecimiento personal, a la sostenibilidad que tenemos cada uno de nosotros es básico, porque Mm. tenemos que empezar a darnos un lugar que no es en la sombra, que no es siendo Pepito de Grillo de nadie, sino es ponernos al frente. Así que gracias. Gracias a ti, Mónica, por tu trabajo y por traerlo, ¿no? Y por ser también líder de tu proyecto. Sí. Yo soy Mónica, líder de mi proyecto y de casa. y de casa también. Hombre, De hay que casa. empezar Porque por... tú eres el cambio en el lugar donde te encuentras. Entonces, yo digo que en casa, porque yo tengo una niña de 9 años y ella ayer me hizo una pregunta y me dijo, ¿a quién admiras? Y tengo aquí el listado. Qué bueno. ¿Y aquí, Y, qué dijiste? Esto me interesa. ¿A quién admiras, Mónica? wow, es que tengo una lista tan grande y admiro a personas que son profundamente disruptivas conmigo. O sea, yo cuando mi marido está estudiando para trader, Ujú. vale, y lo primero que hice fue, tienes que aprender a entender a Kiyosaki. Me decía, tú estás loca. Digo, no, o sea, que no nos guste no quiere decir que algo hizo bien. O sea, y admiro a personas así que no me gustan, que no vibro nada para nada con ellos, pero que me enseñan que, aunque su manera no sea la mía, algo hicieron bien, aunque a mí no me gusten. Entonces, yo creo que también hay que aprender a admirar a esas personas. Qué Entonces, bueno esto que dices. esa lista es muy larga, porque unos los admiro por dónde llegaron, pero no cómo lo hicieron, y otros los admiro por sus características. Incluso admiro, por ejemplo, a mi hija, Claro. que ella no tiene problemas en mostrar su vulnerabilidad, en crear lo que a mí me parece que es algo complicado. Ella coge, se busca en YouTube, se pone a trabajar y ella me dice, mamá, quiero ser artista. Digo, no, tú eres artista, solo que todavía no has llegado al top 10, pero tú eres artista y eso es un cambio. Entonces admiro a muchas personas, te admiro a ti, por ejemplo, a mujeres que se ponen al frente, y digo mujeres porque en el liderazgo las mujeres se convirtieron en hombres y perdimos la Sí, esencia. qué bueno. De eso me apetece mucho hablar contigo, ¿vale? Pero primero, antes, me gustaría preguntarte cuándo supiste que eras altamente sensible o cómo encontraste, cómo fue ese encuentro, ¿no? Con tu alta sensibilidad y ahora pasaremos también a la manera de liderar de las mujeres, porque me interesa hablar esto contigo. Am, es una buena pregunta y es una pregunta que tiene una historia muy larga detrás.
Yo creo que siempre lo supe, ¿vale? Yo tenía 2 lugares en mi casa, era la cocina, donde por contestar se me castigaba en la cocina. Y Por cuestionar, ¿no? Eras cuestionadora. sí, Qué bueno. total. Y en el cole, en el pasillo. Yo tenía el pase VIP en el pasillo. O sea, y clases de religión que dicen, somos muy espirituales, pero, wow, yo no era religiosa. Entonces, lo que ellos veían como malo, yo veía como una manera lógica de funcionar. O sea, no podía entender que su Dios, que me llaman bueno, que llaman amoroso, pues se cargaba la humanidad con un montón de agua. O sea, yo no lo entendía. Entonces, tú cuestionas y te echaban, ¿no? Entonces, claro, ahí ya tú empiezas a entender que tú funcionas diferente, pero que no aprendes a doblegarlo, porque como eres tú y eres un niño, pues frente al mundo, pues como que te doblegas. Pero realmente la palabra, ¿vale? Esa resignificación en cuanto a la palabra fue algo muy progresivo. Yo tuve una depresión muy grande. En esa depresión se teme por mi vida. Tengo que decir que yo vengo del bullying y del maltrato psicológico, pero no lo sabía. Entonces, ahí esto también es un tema importante, ¿no? Y nadie pone esos nombres frente a mí. Pero sí, los psicólogos no entendían mi manera de gestionar, era muy lenta y de repente muy veloz. Entonces era como cuando, cuando yo me estoy trabajando y ya sano, ¿vale? Y vamos a decirlo así, y trabajo a diferentes niveles, porque a mí me tiene que ayudar psicólogos, psiquiatras y luego lo alternativo. Sí. Biodescodificación y esas cosas. Holístico, ¿no? O sea, Exacto. tuviste, digamos, una visión holística de todo lo que te pasaba, ¿no? En el momento Sí, en el... porque básicamente la ciencia llegaba a un punto, pero no me solucionaba todo. Entonces, mi hija, que tenía muy poquito, tenía 1 año y medio, 2 años, ella estaba reproduciendo un patrón que era la taquicardia paroxismal supraventricular. O sea, mi hija era taquicárdica desde los 3 Wow. meses y me dicen, tu hija está reproduciendo un patrón que es tuyo. Ahí una dice, mira, no sé si funciona o no funciona, pero yo lo que haga falta, ¿no? Entonces ahí empiezas pues un poco. Y entonces cuando con el tiempo te vas trabajando y vas viendo como unos patrones, porque yo empecé a estudiar cómo funcionaba mi mente, pero yo veía que lo científico no me acababa de solucionar todo. No llegaba al kit. Aquello que te dices, esta soy yo, no llegaba. Entonces, a los 4 años, por eso te digo que era muy paulatino, mi hija tenía mucho dolor de cabeza y le dolía mucho los ojos y tenía sarpullidos y lloraba y lloraba y lloraba siempre desde que nació. Pero ya llega un punto en que dices, bueno, aquí tenemos un problema porque no puedo estar dándole siempre a Piretal y Dalsi a una niña tan pequeña. Y la llevé a una oftalmóloga y me dice, ¿tiene problemas en la piel? Y yo le decía, sí. ¿Y emocionalmente ella cómo está? Una Digo, es muy oftalmóloga. oftalmóloga. Wow. Y le dije, es una niña muy polar, o sea, está riendo, de repente está llorando, digo, pero yo no la puedo criticar porque yo soy igual. O sea, para mí era normal, nadie lo entendía, pero, nadie lo entendía, pero sí. Entonces yo creo que mi hija me enseñó a hacer las paces conmigo misma, porque Wow. todo lo que no me gustaba de mí, todo lo fefa que yo era y que me convertí en todo lo contrario, ella me estaba rompiendo y no lo veía como algo malo, porque era suyo, no era mío. Entonces no era criticable, al contrario, me generó esas ganas de defenderla, ¿no? De decir, pues no está mal que ella sea así. Y me sacó esa parte así guerrillera y me dijo, tu hija tiene más conexiones neuronales. Claro, una buscadora, ahí le encienden la lucecita. Y apareció una coach que dijo, voy a pasarte un test de la alta sensibilidad, nunca la había escuchado. Hice el test y salió un 98%. Wow. O sea que Sobresaliente. una experta, ¿no? Y Matrícula de se, honor. se lo hice a mi hija y también era también como yo. Entonces ahí fue como por primera vez, ¿no? Que de esto hará como 4 años, pude ponerle un nombre
a aquello que nadie entendía, que la ciencia lo dejaba a medias y que, bueno, yo lo tenía normalizado, pero no podía acompañarme porque nadie, a veces el cambio viene que alguien te diga no eres rara, ¿no? Que yo creo que es algo que nos ha pasado a todas. Sí, Pero fue ahí. y sobre todo encontrar el manual de instrucciones, ¿no? Porque yo creo que cuando ya empiezas a ver lo que hay publicado sobre la alta sensibilidad y empiezas ya a ver qué comporta el rasgo y eso, encuentras realmente un manual de instrucciones, ¿no? Y muchos porqués y también mucho refuerzo hacia ti misma, ¿no? Pues encuentras como un refuerzo, ¿no? A lo que tú sientes genuinamente que eres tú y a cómo funcionas tú, ¿no? Diferente del resto. Qué Sí, bueno. entonces Mm, es algo que te da tranquilidad, mm, pero además en mi caso tuve que aprender más porque soy extrovertida. mm. Entonces era algo claro, era como dentro de la alta sensibilidad, aquel grupito ¿no? que también o sea, te dispersa. Porque cuando tienes esa parte, ¿no? Que es como más... claro, yo siempre digo que en mi caso es lo que me gusta, sé que me va en mi contra. Entonces tengo que tener mi propio proceso. O sea, yo me Mm. voy al parque de atracciones porque a mí me encanta, ¿no? Pero luego sé que al día siguiente voy a necesitar un espacio pues como para volver a ser yo. Porque si Sí. no, entro en ese peo, ¿no? Que digo yo, ese boom, que ya no puedo. Y claro, una es cañera, porque eres muy cañera, te gusta estar, a mí me encantan los centros comerciales, a mí me encanta el teatro, me encanta el Mm, cine. Entonces, claro, es como, sé que voy a necesitar luego este tiempo mío de mm. recuperación porque claro, yo tengo amigas que son altamente sensibles y que no, que ir al IKEA es un horror y yo voy y así es el día más feliz de mi semana. Entonces, claro, es como aquello que me gusta es aquello que realmente me hace daño, ¿no? Porque Bueno, pero también quiero decir, es como un baile, ¿no? Es decir, sí, vale, sé que me gusta y me aporta y me da energía y es algo que me hace ilusión. También pues ir al teatro, ¿no? Ese alimento nutritivo para, ¿no? El intelecto, para tu inspiración, etcétera. Pero sé que luego voy a necesitar este descanso, ¿no? Y exacto. estar ahí recuperándome. Pero está bien, ¿no? Es un baile que cuando lo conoces puedes bailarlo, ¿no? Entonces Sí, es genial, sí. A mí es que recuerdo que una de las cosas que más me gustaban cuando trabajaba en turismo eran las ferias de turismo, ¿no? Pero de estas ferias que duran 7 días seguidos y viene gente y gente y gente y no paras de hablar con gente, ¿no? Todo el tiempo. Y me encantaban, me gustaba muchísimo, pero luego, claro, tenía que estar ahí una semana recuperándome y eso que aún no sabía que era altamente sensible, ¿no? Cuando trabajaba en estos eventos, pero es algo que no sé, me gustaba mucho, mucho, mucho y seguía haciéndolo, ¿no? Sí, 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 es ay, tú curioso. vienes de lo mismo que yo. Sí, 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 es que tenemos muchos, muchos puntos en común, Mónica. Sí, yo he Ay, estado me 20 años en encanta. turismo. Sí, sí, sí. ¡Wow! Me encanta. Pues a mí me encantaban las ferias. O sea, y cuando Mm, eran ferias de viajes de novios, era como, a ver, cuéntame qué quieres. Vamos a crearlo, vamos a hacer realidad. Sí, me encanta. Y lo que tú dices, lo mm, disfrutas porque además estás relacionándote, estás escuchando los sueños de la otra persona. Yo creo que turismo lo maravilloso que tiene es convertir en realidad, ¿no? Los sueños de los demás. Y sí. claro, pero a ti no te pasaba que luego te ibas de viaje y el primer día estás hecho un asco, hasta aquello de no puedo dormir, me encuentro fatal, pero es un vicio, o sea, dices, Total. bueno, sé que la primera noche es un asco, lo voy a pasar mal, no voy a dormir, hasta puede que me encuentre mal con la palangana yo o en la taza del váter, con el jet lag, no pasa nada, Total. pero es una ilusión tan grande, pero sí, es casi sadomasoquismo. Pues bueno, Sí, ¿no? Y sobre todo saber que lo podemos hacer, ¿sabes? Que lo podemos hacer, que no, las PAS no nos...
quiero decir, no somos incapaces de hacer según qué cosas y nos tenemos que quitar de según qué actividades, ¿no? Somos perfectamente capaces, ¿no? De hacer aquello que nos guste y tal, pero siempre luego tendiendo hacia lo que nos está diciendo el cuerpo, ¿no? Y hacia el autocuidado y la autorregulación. Entonces, pues también es un alivio saber que podemos hacer todo eso, ¿no? Y Mónica, me has contado que, que la entrada, bueno, o el conocimiento, ¿no? Con la etiqueta de la alta sensibilidad fue como paulatina, pero a partir de que esa coach te hace el test y tú ves realmente lo que comporta, ¿no? La alta sensibilidad y lo ves, ¿haces algún cambio en tu vida, algún cambio drástico o en tu negocio? Bueno, me reinventé. O sea, fue cuando realmente me di cuenta de que yo no tenía herramientas. Yo quería ser una buena mamá. Ese fue el inicio, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta de que tú no tienes herramientas, que tú no sabes decir que no, que cuando tú dices que no te sientes mal, dije, necesito hacer algo y necesité trabajar mucho en mí. De hecho, ahí fue cuando escribí un libro, no lo he publicado todavía, pero, Pues. pero va a salir en breve porque Genial. ya siento que se necesita esa información, pero sí que estudié ese lado. Hice coaching ontológico y emocional, especializado en PNL, y lo hice con una persona que no era Paz, con lo que ella me decía, y yo lo entiendo ahora, que yo podía escribir otro libro que se llamara Mil y una manera de sabotearte. Y yo creo que fue lo bonito que tuve, porque lo aprendí de la mano de alguien que no entendía cómo era yo, pero que yo me podía sostener a mí misma entendiendo que yo no tenía que ser como los demás y que si yo tenía ganas de llorar, pues iba a llorar. Y eso fue como un camino de confirmación en mí misma. Luego resultó de que mi hija tiene ya no una intuición, sino tiene mediumnidad, con lo que se me complica más todavía. Y a mí se me abrieron, la intuición se abrió a unas maneras brutal y en ¿Y medias... cuándo, Dime, dime. perdón, ¿cuándo te diste cuenta de que tu hija tenía mediunidad? Mediunidad, que si quieres, quieres explicar un poquito, dar una pincelada sobre lo que Sí, consiste. mira, los altamente sensibles tenemos esa intuición que ya nos viene dado, que además cada vez yo hice una investigación sobre la alta sensibilidad, entrevisté a más de 50 familias. Recuerdo, lo tenías creo que lo anunciaste en Instagram y lo Sí, tenías lo en tu web. anuncié. Y todo aquel que se quería, al final inicié para que veamos cómo somos las PAS, inicié para hacer un curso. Y el objetivo eran reuniones de media hora, pero se me iban poniendo esos casos delante que yo no podía dejar a la madre sin poder ayudar. O sea, no, a ver. Y me decían, es que no vas a vender un curso. Bueno, no lo hice, al final no lo hice, pero está ayudándome ahora, ¿no? Pero estos niños, que son los niños NAS, ¿vale? Estos niños altamente sensibles que además vienen con una intuición que ya no es intuición, sino que vienen con unos dones y talentos que los padres no saben cómo ayudarlos. Esto ya no es puramente intuición. ¿Qué quiere decir? Los niños altamente sensibles tienen pues una conexión, porque claro, lo que tienen son muchas conexiones neuronales. Entonces ellos reciben información, y lo vamos a decir porque ya está comprobado científicamente, del campo cuántico. Esa información la pueden recibir en forma de, pues que se le pone el vello de punta. Sí, ¿No? perciben muchísimo más, ¿no? Y de manera mucho más afinada que una Exacto. persona, digamos, no pasa o... Entonces, cuando un niño ya es medio, es cuando ellos decimos que ya en su realidad, ellos no tienen que abrir una puerta de si quiero canalizar o no, sino que su realidad ya es un mundo sutil que tienen viviendo y conviviendo a todas horas con ellos. Están abiertos constantemente, ¿no? A esa convivencia. Entonces, claro, unos son clarividentes, que quiere decir que pueden ver con los ojos, pero también existe la clarividencia con este ojo de aquí, con este campo. Pueden ver campos energéticos, pueden... Para los que nos estáis escuchando en el podcast y no nos estáis ojo. viendo, es el ojo que está aquí arribita entre los otros dos ojos, ¿no? Digamos en la parte del entrecejo. Y te puedes imaginar que yo no tengo ni idea de esto. O sea, yo lo más espiritual Yo era tampoco.
una música en plan boom, boom, ¿no? De aquello del wok o lo que sea, o las campanitas. Eso era lo más espiritual que yo Sí, sí, hacía, sí. ¿no? Entonces, claro, ¿sabes? Ella un día, con 2 añitos, me dice, tengo un mensaje para ti, mamá. Y Guau. claro, digo, ah, pues muy bien. Mira, que es que ha venido Papi Henri, que es mi abuelo, que ya lleva muchos años fallecido y que ya no lo había conocido, y me dice para ti que no te preocupes, que ya no está perdido. ¿Mm? Guau. Así. ¿Y cómo lo recibiste tú? Claro, y yo le digo, ¿qué quiere decir que no está perdido? Me ha dicho que tú lo entenderás. Ella no sabía, mi abuelo murió de Alzheimer. Mm, Entonces, para él que no estuviese perdido, quería decir que había como recuperado, como porque claro, sabemos que es una enfermedad que ya no recuerda, mi abuelo no mm. nos conocía. Sí. Entonces, claro, esto, y yo le dije, ¿y tú cuándo has visto a papi? Y me dice, no, si me viene a veces a ver, y viene con el avi Joan, que era mi otro abuelo, y yo, Guau. se sientan conmigo en la cama y me hablan, y claro, era como, wow. Claro, al principio tú crees que es por la edad y que, bueno, que puede pasar, porque yo creo que todos hemos escuchado algo así, Mm, pero eso fue a más, eso fue a más. Entonces, claro, yo quería educarla de una manera abierta, pero no quería que esto lo supiese porque no quería que la tacharan de nada. ¿Y qué pasó? Que a mí se me abrió también la sensibilidad a unos niveles muy grandes. mm, Y yo empecé a captar información y yo sabía que yo estaba plenamente consciente y podía entender, pero era una situación abrupta, era dolorosa. Entonces dije, me tengo que formar, porque yo no sé cómo funciona esto, pero no sabía dónde ir. Y como estaba estudiando coaching, allí había gente muy abierta de mente y me dijeron, a eso se le llaman registros akáshicos. Y yo, ¿el qué? Imagínate. Y me puse a estudiar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, que la intuición ya no es simplemente intuición, sino que yo puedo recibir información para el crecimiento de una persona. Puedo enseñar a una persona que los acuófonos que tienes a veces es mm. porque tú no sabes gestionar la audición. Entonces el pi constante es una saturación del cerebro que ya no puede con esto, pero que si tú aprendes a dominar esos dones y talentos ya esto se disipa porque has aprendido. Es como que tengas tú un subwoofer, ¿no? Y que dices, voy con tapones, ¿no? Pero es que la solución no es que vayas con tapones, la solución es que aprendes a gestionar ese talento que tú tienes. Ujú. Y cuando alguien te va aprendiendo a normalizar esos dones y talentos, no los temes, no los temes. Entonces, claro, cuando una persona tiene miedo, es cuando se confronta a sí misma Se y cuando niega cierran esa parte, también. claro. Mm. Entonces, si todo en esta vida es vibración, una persona que es clarividente y que teme ese don, lo que acaba viendo es un mundo oscuro, porque ese mundo oscuro es el reflejo del miedo que tú tienes por ti Totalmente. mismo. Normalizar esos dones y talentos y no ponerles etiquetas, o sea, no le pones etiquetas, eso permite que tú aprendas a funcionar de una manera liderada de todos tus dones y talentos. Y no veo por qué tengo que elegir en ser inteligente o ser clariaudiente, porque Mm, realmente forma parte de ti. claro. Entonces, es importante eso, o al menos para mi trabajo lo es, Qué lo bueno. que, lo Y que al permite. final salen beneficiados tus clientes, ¿no? O sea, Claro. de cuánta riqueza se benefician tus clientes, ¿no? Porque puedes darles todas estas diferentes aristas y todos estos diferentes dones y talentos y ponerlos a su servicio, ¿no? Claro, tú imagínate que incluso a veces se puede evitar diagnósticos mucho más bestias porque, Sí, porque hay que decirlo así. O sea, sí, si yo temo mi propio psiquismo, pues al final puedo generar otro tipo de movimientos en mí donde ya no sea simplemente una depresión, porque negarme a mí misma me supuso una depresión. O sea, mi vulnerabilidad tenía que salir por algún lado. Entonces, esos clientes que aprenden a comprender, porque claro, yo vengo de la metafísica,
porque esto es la última parte de mi reinvención, o sea, soy terapeuta cuántica integral. Entonces, ya es científico. Entonces, científicamente se sabe que tenemos un cuerpo físico y el cuerpo ondulatorio, pero que el cuerpo ondulatorio en realidad acaba terminando en el cuerpo físico, no va al revés. Entonces, tiene mucho más sentido que yo pueda entender que mis conexiones neuronales me están llevando a tener una riqueza vivencial mucho más grande que otra persona que la niega. Porque en mi naturaleza está esas conexiones neuronales. Y además ahora ya sabemos que las conexiones neuronales también tenemos conexiones que no se llaman neuronales, pero que están a nivel del corazón, Y en el que son las estómago también, neuritas. ¿no? O sea, Exacto, alrededor de nuestro ombligo también exactamente. tenemos ahí nuestros intestinos que nos hablan, ¿no? Totalmente. De hecho, sería como la balanza del cuerpo. Cuando tú aprendes que el equilibrio del corazón y el equilibrio de tu cerebro, el estómago, está creando una simbiosis, una sinergia maravillosa, que lo que está permitiendo es sanarme a mí mismo y liderar mi vida a otros niveles, pues no voy a querer coartarlo. Porque es que coartarlo es prácticamente meterme en un suicidio mío. O sea, Sí, entonces, poder negar liderar desde ese lado. claro, Claro. negar nuestra propia sabiduría. Es como, a ver, Sí, yo ¿por creo qué? que al final es lo que necesitas es alguien que te diga que ser tú está bien. Qué bueno, me encanta. Sí, 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 qué bueno, qué bueno, qué bueno, Mónica. Mónica, ¿y para ti qué es una líder? Hemos hablado, has nombrado un par de veces el tema de liderarte a ti mismo. ¿Qué es para ti una líder? Y que jefa, ¿no? Es autoridad, ser autoritario, no es ser líder. Mira, para mí una líder es una persona que se ha convertido, y lo voy a decir porque suena muy marketingiano, pero yo creo que todos mis clientes saben eso. Ah, tú eres tu marca personal. Sí. Entonces, pero es tu marca personal, es una filosofía de vida, es una filosofía de moverte. Entonces, tú no harías nada que fuese en contra de tus principios. Nada. Em, no existe la competencia. La única competencia que existe es uno consigo mismo. Entonces, un líder eso lo tiene claro. Intenta nutrirse de personas que le suman, intenta que cada paso en su vida sea un paso en coherencia, sea un paso con determinación. Yo creo que al final es la palabra que acaba como acompañando a un líder, porque tú no quieres convencer a nadie de que haga cambios, pero tu propio cambio es lo que hace que los demás vengan y digan cómo lo hiciste. Me gusta mucho esto que dices. Entonces, para mí un líder es una persona que no le pide nada a los demás, sino que se pone a hacerlo y demuestra a los demás que pueden hacerlo. Madre mía, tengo la piel de gallina. La piel de gallina, Mónica. Sí, exactamente. Es curioso, mientras hablabas, recordaba algo que decían los golfistas, ¿no? En una época que estuve trabajando en un campo de golf, y los golfistas dicen que el golf no es un deporte competitivo, ¿no? Porque realmente no compites contra el contrincante o contra otros jugadores, realmente compites contra ti mismo, ¿no? Contra tu propia destreza, tu propia confianza, ¿no? Con cómo encuentres ese día el campo, ¿no? Tu destreza para, pues eso, darle al palo, ¿no? Y eso me gustaba mucho, ¿no? De la ética del golfista, que es verdad que compites contra ti mismo y contra tus propios dragones o miedos, y ahí pues tú te vas creciendo o vas teniendo una buena partida o una mala partida. Es súper importante porque, fíjate, tú hablas de el golf. O sea, a mí, de hecho, estoy viendo un programa que Netflix también tiene programas chulos de golfistas. O sea que, exacto. Yo creo que son personas, y lo voy a decir así, que tienen un gran autocontrol, una gran autogestión y de hecho se considera uno de los deportes de élite porque está además en un mundo donde todos vemos como que tienen una adquisición económica elevada, ¿no? Em, y yo creo que cuando conoces a estas personas y tú te das cuenta de cómo piensan, de cómo viven, es que son personas asombrosas. Porque hemos pensado, se nos ha vendido, que mira, me emociona, ¿eh?
Se nos ha vendido que el 1% tenía que ser elegir, ¿no? Ese 1% que decían era quitarle a los demás. Yo tengo que decir que un líder nunca le quita a los demás, siempre amplía. Y yo creo que personas que llegan y que son una disrupción dentro de ese 1% es porque saben que la competencia no está fuera. La competencia es uno mismo. Y cuando uno se supera a sí mismo, lo único que quiere es curtirse de personas que le van a acompañar. O sea, a mí me parece, cuando yo estudiaba ese liderazgo, porque yo quería liderar mi vida, me sorprendió cuando empecé a estudiar cómo pensaba Robin Sharma, cómo pensaba Tony Robbins. A mí me flipaban, ¿no? Y claro, yo esto lo utilizo con mis clientes, se enseña a pensar y a cultivar tu mente. Y me di cuenta de que había un patrón, y es que siempre nos pensamos que estas personas tienen características diferentes a las nuestras. Y Sí, no, sí. Precisamente no. hablo de eso en el anterior episodio del podcast. Precisamente hablaba de eso, ¿no? Que siempre nos parece que la hierba está más verde en el jardín del vecino, ¿no? Y que a nosotras nos falta alguna pieza. Y no, o sea, simplemente es mirarnos dentro y ver, bueno, lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Los estoy poniendo ahí afuera? Y para mí hay un principio de abundancia que me encanta, que es el ganar, 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 ¿no? Sí, Cuando hago algo y gano yo, que además en ese ganar ganas tú y además gana el mundo, ¿no? Bueno, pues ahí ganan todos y adelante, ¿no? Y es una manera también de liderar, o sea, poner en el sí, mundo cosas que me hagan ganar a mí, que te hagan ganar a ti, ¿no? Esa expansión que tú dices para los demás, ¿no? Y que además sea bueno para el mundo. Y estos referentes de los que hablas, yo creo que lo tienen siempre presente, ¿no? sí. Mm. De hecho, uno de los motivos que hizo que yo, por ejemplo, pues ahora estoy haciendo muchos Zooms abiertos, o sea, una vez al mes hacemos, Genial. pero la gente me dice, pero es que tú no cobras con eso. Digo, ya, pero nadie se imagina lo que es ver cómo las personas cambian y cómo me llega a... Yo creo que el universo premia eso. O sea, no creo que... Y bueno, sí, estoy regalando mis horas, pero ese es mi bien más preciado. Ellos saben que el tiempo no vuelve. El dinero sí, pero el tiempo no. Y cuando tú regalas lo mejor de ti con amor, luego yo tengo mis clientes, trabajo en el backstage, pero oye, no todo el mundo puede, pues ve esa urgencia a veces, porque eso yo ayer lo hablaba con mi coach. ¿Cómo puede ser que las personas no apuesten por ellas mismas o lo tengan como algo secundario, ¿no? Es como cuando Mm. tenga dinero, lo haré, no, pero es que cuando tienes, lo que no saben es que cuando tú no tienes dinero es cuando tienes que apostar más por ti, porque eso fue lo que tuve que hacer yo. Pero hasta que yo tomé ese punto de decir, bueno, voy a invertir en mí económicamente, encontré muchas herramientas por el camino que se me fueron dadas de gratis y que en estos momentos dije, pues yo no quiero sentir que me quedo con algo para mí, que quiero sentir que estoy dando lo mejor de mí siempre y que la vida luego me premie. Para mí estar aquí hoy es un premio de estos. Mm. Entonces, yo siempre animo a las personas a que un líder es líder dentro y fuera. Si ahora se viene un cambio paradigmático, tú sabes, mi lado canalizador, puedo saber un poco por dónde viene, ¿no? Viene un cambio muy importante, donde las personas van a tener que sacar su currículum B, donde se vienen carreras que no se saben cuáles van a ser. Entonces, no va a ir de qué currículum tengo. Obviamente, si eres médico vas a necesitarlo, ¿no? Pero va a haber gente que van a hacer cosas maravillosas y van a necesitar ese nivel de autoconfianza, de crecimiento personal, que lo van a requerir, porque es que si no, no lo van a hacer. Sí. Entonces, eso es importante y que lo sepan y que puedan escuchar sitios como este, ¿no? Ser altamente sensible es un gran don y es un gran talento, porque tú puedes sentir esa coherencia en ti de una manera fácil. Mm. Y otra gente tienen que estar peleándose. Si está bien, si está mal, si... No, nosotros sabemos que
o yo estoy bien o nada va a estar bien. O Sí, sea, o lo que hago está alineado conmigo, ¿no? Y con mis valores y sí, con la que soy, o soy incapaz de hacerlo. Es que me hace daño haciéndolo, ¿no? No, exacto, no es lo mismo que hablábamos antes de cuando hago una actividad y luego tengo que retirarme, sino que tú sientes que eso va en tu contra, ¿no? Que estás diciendo, es que no disfruto, me desgasta, no me aporta nada. exacto. Si sigo haciéndole, siento que estoy muriendo, ¿no? Y que me va a matar. Totalmente, y además es físico, o sea, ya no es, Total, hoy sí, sabemos que es físico, sí. que cada decisión de esta es un chute de cortisol que está matando mis neuronas, que está matando mis células, entonces yo ya creo que ya tenemos suficientes herramientas como para estar detrás, escondiéndonos, para intentar encajar en una sociedad que sabemos que está petando porque, porque no íbamos bien. Sí, y me ha gustado mucho esto, bueno, de lo que hablas también tú del currículum B, ¿no? Mm, Y es verdad que el cambio este que se está creando, ¿no? Ya no va de títulos y, por supuesto, tenemos que tener conocimiento, ¿no? Y tenemos que formarnos, ¿no? Pero también tirar de nuestras cualidades, ¿no? Y mm, tirar de ese bagaje, de esa historia, de esos baches que hemos podido superar también. mm. Y eso va a formar los profesionales que vienen, ¿no? Ahora, y más sobre todo con la inteligencia artificial, que la Mm, inteligencia artificial nos está poniendo al alcance de todos el conocimiento global, ¿no? Pero claro, lo que no puede aportar la inteligencia artificial es lo que es uno mismo, ¿no? exacto. Y esa creatividad, todo ese mundo creativo que podemos hacer solo nosotros, ¿no? Desde nuestra unicidad, desde lo que nos hace únicos, ¿no? Mm, E incluso comentabas el tema de los médicos, pero yo creo que los médicos también necesitan esa otra vertiente, ¿no? Y sí, darle una vuelta. O sea, no puede ser que solo tengan el conocimiento académico, ¿no? Tienen que tener también conocimiento humanista mm, y preocuparse de manera, siento, ¿no? Preocuparse de manera holística por la persona. Pero bueno, como le toca a los médicos, le toca también a las mentoras, le toca a los coaches, le sí. toca a todo el mundo, ¿no? O sea, tener un 360 ahí con todo lo que somos, ¿no? Entonces me encanta que hables de siempre en tus directos del currículum B, porque es verdad que es algo que necesitamos sacar ahí afuera. Mm. Y que va a ser lo que realmente nos haga poder seguir adelante, ¿no? Mm, Porque eso, los robots, bueno, pues están ahí para solucionar el tema de lo que era antes la enciclopedia Larousse, ¿no? exacto. El tema del conocimiento atesorado o el conocimiento guardado, pero lo que es el humano, lo que es la persona, va más allá de ese conocimiento que está en libros o en bases de datos, ¿no? Es la esencia de la persona. Y luego, por otro lado, me hablabas de referentes pues Mm. como Robert Kiyosaki, como Tony Robbins, me hablabas también de Robin Sharma. Pero ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres Mira, líderes? ¿Crees que tenemos que aprender a liderar de una manera que no sea masculina? sí, yo creo que, mira, cada vez van saliendo mujeres líderes, súper importante. Yo creo para mí, la primera que nos viene es Oprah Winfrey. O sea, Mm, esto, y si te fijas, tiro al americano porque es lo más fácil, o sea, es lo que a mí me ha llegado, desgraciadamente, cadenas donde se hablaran de un liderazgo masivo a nivel europeo. Bueno, yo tengo a María Alonso Puig, que lo adoro este hombre, Yo o sea, también. y es médico, o sea que yo creo que él Sí, es el que honra ese sí. proceso. Tenemos grandes mujeres, pero en muchos casos las mujeres sí se masculinizaron. Entendieron el liderazgo de la Mm, manera masculina, ¿no? Yo por lo sí, menos es lo que me encontraba cuando empecé a emprender, que eran líderes, o sea, eran como si fuesen sí, líderes, pero con el cuerpo de mujer, ¿no? O sea, sí. solo el cuerpo, pero lo demás, lo que podemos aportar las mujeres, ¿no? Pues eso, nuestra gran conexión con la intuición, nuestra empatía, ¿no? Nuestra manera de liderar personas, de gestionarlas, faltaba ahí, ¿no? Totalmente, porque además, claro, cuando una mujer está masculinizada, la intuición
la corta. Lo que es el tacto, la vulnerabilidad, lo corta. Claro, aquí también tenemos un tema nosotros cultural, ¿no? O sea, aquí hemos aprendido a que para que una mujer fuese escuchada se tenía como que poner por encima del hombre porque el hombre si no, no la veía. Entonces, esto me pasó a mí. Yo llevaba a mi equipo de gente y me decían, es que tú tienes que hacerte respetar, ¿no? Y hacerte respetar, ¿qué quería decir, macha? Yo al final caí, o sea, al final como que dije, ya, yo esto no puedo más, no puedo más. Pero sí que se necesita esa visión, ya no creo ni femenina, yo creo que lo que se viene es el andrógeno, que es ese equilibrio interno entre el masculino y el femenino, donde a veces soy más activa, otras soy más proactiva y otras soy una persona que necesito estar más en conexión conmigo misma para poder generar ese baile, ¿no? Porque para mí es como un baile. Entonces, yo creo que el futuro viene, y yo quiero pensarlo así, por un equilibrio. Pero tengo que decir que las mujeres están mucho más avanzadas a nivel crecimiento que los hombres. O sea, los hombres es liderazgo, solo trabajo. Las mujeres no. Las mujeres tienen esa visión, y no me gusta generalizar, pero yo creo que hay que hacerlo porque es justo, donde la mayoría de los encuentros que yo estoy haciendo son mujeres. Tengo un hombre, dos hombres, y los dos que de esto, pues a lo mejor decidirán o no decidirán, pero en la alta sensibilidad los hombres están como por mal vistos y siguen lidiando con ese dolor de que, ostras, es que somos seres sensibles, esto nos fuerte, nos hace... Entonces yo creo que no quiero decir que sean hombres ni mujeres, yo creo que ahora lo que se viene es el equilibrio. Pero sí que para que haya un equilibrio, la mujer ha tenido que hacer como mucho más esfuerzo para encontrar su autenticidad, porque estaba muy, muy en el fondo, ¿no? Estaba muy trillada, estaba muy maltratada. Pero yo creo que el futuro va a requerir esto. Ya no es hombres, mujeres, son seres humanos que están intentando crear una nueva humanidad, o sea, un equilibrio, una mejor versión de sí mismos. Y yo creo que el liderazgo para la mujer tiene que salir. Sí, y va a salir. Porque como nos estamos poniendo tanto las pilas, es inevitable que salga. O sea que... Totalmente, Sí, estamos haciendo los deberes y yo creo que a buen paso, ¿no? A buen ritmo. sí. Es curioso porque en uno de los talleres que hacía antes para coaches sobre marketing, ¿no? Para coaches y terapeutas, estaba ese 25% de hombres, ¿no? Y el resto eran mujeres. Y recuerdo que uno de los chicos que vino al taller me preguntó, ¿pero por qué somos siempre tan pocos hombres, ¿no? En este tipo de talleres, ¿por qué? Y fue eso, ¿no? Le dije, mira, es que yo pienso que la liberación del hombre como persona emocional, ¿no? Y persona intuitiva también, y ese baile entre el masculino y el femenino, viene ligado también a la liberación de la mujer, ¿no? Entonces, yo pienso que para los hombres también que son altamente sensibles, que están en conexión, ¿no? Con ese lado más intuitivo, más de su energía femenina, ¿no? Bueno, energía femenina, quien puede decir el yin, el yang, etcétera, ¿no? Eso viene ligado también con el empoderamiento de la mujer y con la aceptación de sus dones y talentos, ¿no? Y va a ser está siendo también una inspiración para que también los hombres pues puedan entrar ahí, ¿no? Y viene, yo creo que todo ligado, lo que tú dices, ¿no? Que no es cuestión de hombres ni mujeres, es cuestión de abrazar lo que somos, ¿no? Perdona, sigue, por favor. No, no, me ha encantado y me ha gustado mucho eso que decías, que yo creo que es profundamente importante, porque el hecho de que una persona tenga la valentía de decir, yo ahora estaba formando a una empresaria, y lo voy a poner ese ejemplo, ¿no? Una empresaria tenía que echar a dos perfiles muy conflictivos en su empresa, ella es altamente sensible y ella sabía que iba a llorar, Le va a generar ahí, sí, esa ¿no? emoción. Entonces, estuvimos trabajando, y yo le decía, estuvimos trabajando en cómo tenía que sentarse, en cómo tenía que hablar. Tenía como su papel amuleto, que ya lo sabía, ¿no? Pero yo le decía, si tú tienes que llorar, llora. O sea, tú no llegas a esta situación por gusto. Tú has llegado a esta situación por las circunstancias. Y te duele estar echándonos. Pero no los puedes permitir seguir ahí.
O sea, y yo creo que eso es vulnerabilidad. O sea, yo estoy diciéndote que me fastidia, me duele llegar a esto, pero ¿quién actuó así? En deslealtad y en todo lo que eso conlleve, fuiste tú. Para mí es muy triste haber tenido que llegar a eso. Y no me tengo que avergonzar que estoy llorando. Eso no me convierte en nada. Eso me convierte en una persona humana haciendo algo que no le gusta por un bien común, por un bien mayor. Entonces, eso es vulnerabilidad. Y cuando la gente entienda, los directivos entiendan que una mujer que está echando a alguien y que lo está mirando a los ojos, que están cayéndole las lágrimas, ¿no? Lo está haciendo a pesar de los pesares, entenderá que detrás de esto hay una cosa que se llama compromiso. Y es un compromiso con la entidad, es un compromiso con la corporación, es un compromiso, pero es un compromiso sobre todo consigo misma. Y eso yo creo que va a ser un cambio que se va a venir dando. Pero tenemos que darnos cuenta de que esto sale por el backstage. Eso no sale en lo que se nos vende, sale en lo que no normalmente se dice pero existe y ya está. Mónica, hay una persona que de pronto pues venga, ¿no? Se ponga en tus manos y diga, Mónica, quiero ser la líder de mi vida está patas arriba, no sé por dónde empezar, qué primer paso le podrías a lo mejor sugerir o por dónde podríamos empezar a ver si estamos liderando nuestra vida o a ser más coherentes con nuestro liderazgo? Mira, yo creo que el hecho de que alguien pida ayuda ya está demostrando que ella ya está dispuesta a liderar. Yo siempre premio la actitud, porque yo recuerdo cuando a mí me dieron el alta, ¿no? Que yo lo tenía súper idealizado y cuando me dijeron, ahora tú sola frente al mundo, a mí como que se me cayeron todas las caretas. Entonces, yo creo que ese momento, cuando alguien ve que por ahí no va bien, ya está tomando riendas, ya está liderando. Porque dice, Ponerle luz, esto ¿no? no, claro, esto no lo quiero. Y cuando yo digo esto no lo quiero, ya es una acción muy valiente. Es una acción que ya empodera de por sí mismo, decir, esta realidad no es para mí. No sé lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer, pero esta realidad no es para mí. Esa es la primera acción de un valiente, Me porque se encanta. da cuenta que tiene un problema. O sea, seguir por ahí no es para mí. Entonces, yo creo que esa ya es la primera, la actitud. Yo creo que, porque sin actitud no hay nada. Es que sin actitud no hay nada. Si tú haces esto porque alguien te lo ha dicho, porque el marido te lo ha dicho, porque tu madre te ha dicho que esto no va a funcionar. Yo es algo que siempre le pido a mis clientes, que tengan actitud. Porque puede ser un camino a veces complicado, ¿no? Porque no siempre lo es. A veces es un camino asombroso. Sí, a veces va como todo, fiu, fiu, fiu. En Sí, cuanto se colocan las piezas, va súper deprisa, ¿no? A veces claro. es como, ¿qué ha pasado? Sí, es como tirar del hilo y ¡pum! Y dices, wow, se hizo la magia, ¿no? Entonces, claro, es la actitud lo que hace que tú tengas esa proacción a decir, no, por ahí no. Entonces, ya premio, o sea, premio la actitud. El segundo paso es, ¿qué parte de tu vida está como paralizada? ¿Cómo que te está paralizando? O sea, nuestra vida, y ahora ya lo estamos viendo, ese currículum B viene a cómo estoy yo. Porque el cómo estoy yo quiere decir que si me relaciono conmigo misma, me relaciono no mal con los otros. Si yo tengo problemas de autoamor, de autoconocimiento, tengo un problema de salud. Si yo estoy teniendo problemas de dones y talentos, tengo un problema laboral. Entonces, al final, es como una extensión. Entonces, ¿en qué punto estás? ¿Qué es lo que tienes como paralizado en estos momentos? Ahí es por donde empezamos a trabajar. Me encanta, qué chulo, Mónica. Bueno, antes de hablar de tus servicios, de cómo podemos encontrarte y dónde, una pregunta que le hago siempre a todas las padas bonitas que pasan por por el material sensible es, ¿qué crees que podemos aportar las personas altamente sensibles al mundo? Yo lo Al mundo que diría se viene. autenticidad y luz, Me encanta. porque las PAS somos muy valientes a pesar de lo que se nos haya trillado, dicho, porque hemos aprendido a que no encajar es una opción buena para nosotras. Entonces,
autenticidad y luz, porque cuando tú estás bien iluminas al mundo. Entonces, aquí ya no hay lucha. Pero no es poético, no es cutre, no es... Porque a veces como que brilla bonito. ¿Pero qué quiere decir brilla bonito? Brilla siendo tú. Acoge quien tú eres y distribúyelo al mundo. O sea, como decía Wayne Dyer, que para mí fue un gran referente, no te puedes morir con la música, con tu música en tu interior, ¿no? Y yo creo que es eso. Qué bonito. Porque luz, luz. Entonces, sí, tenemos mucho que aportar. Y la Pero luz no se también, puede falsear, ¿eh? O ¿no? sea, la percibes. Cuando ves una persona que está realmente brillando desde dentro, es como... Te genera ese subidón a ti, es como que te quieres pegar a ella. O te pegas, o claro, si estás bajita y dices, uff, no me resuena nada. Pero eso también es un buen indicativo, o sea, Sí, bueno o malo, hay que ver ahí dónde está, ¿no? Pero me parece súper importante eso y tenemos que aprender a hablar. Tenemos sí, que aprender a hablar. la comunicación. Sí. Sí, porque hemos estado tanto tiempo callados que encontrar tu propia voz es toda una odisea. Sí. Sí, sí, sí. Y es curioso porque además las PAS, por lo general, las que yo voy conociendo, ¿no? Las personas que tengo en la bermutería, las personas que venís al podcast, a las que leo, ¿no? Son muy buenas comunicadoras, son buenísimas con la palabra, ¿no? Y además les encanta, ¿no? La palabra, poner son exquisitas en las palabras que usan también, ¿no? ¿Por qué usan esa palabra y no otra? Quiero decir que la comunicación está en muchas de nosotras, ¿no? Como don. Y necesitamos sacarla y hablar de nuestra verdad, ¿no? Y de nuestra versión del mundo. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mónica. Ay, Mónica, me está encantando hablar contigo. Yo también lo estoy disfrutando un montón. Cuéntanos un poco de tus servicios actuales, de esas magas que están también por ahí volando. Cuéntanos un poquito, ¿qué estás ofreciendo ahora mismo? ¿Qué estás poniendo en el mundo? Mira, Redescubriendo tu maga interior es una masterclass de 5. Bueno, empezó siendo de 2 horas, acabó siendo de 5. Esto movilizó lo que son los encuentros de magas, que los hacemos una vez al mes y está abierto a todo el mundo. O sea que Ay, si me alguien encanta. quiere, Mónica, pásame el Zoom y yo lo paso porque creo que cuando uno está bien, ayuda a estar bien a los demás. Es súper importante. Y además fue un aprendizaje tan bonito, pero tan fuerte, porque lo hago con otra compañera que no es Paz, ella es chamánica. Bueno, iréis escuchando que yo hablo de chamánicos y de Paz y tiene una razón de ser, pero son personas profundamente conscientes, tienen otro tipo de conexión, es una conexión mucho más terrenal y es un gran complemento para nosotras, pero trabajar con ellas es un reto. Eso lo tengo que decir, porque nuestra velocidad es una y la suya es ¡uf! Entonces, es como un volcán y una estrellita, aquello fue como... Pero eso demostró y yo creo que nos enseñó a que una paz puede trabajar con alguien que no es altamente sensible, pero que encontrar ese equilibrio requiere de la sabiduría de las dos. Y Sí. eso yo creo que le da profundidad a la maga. Además, trabajamos el crecimiento personal de una forma muy sencilla. En esa masterclass está a la venta, son $37, o sea que Qué es bueno, o algo... sea, súper asequible. Sí, y queda siempre para esta persona y además ahí vamos ampliando, o sea que si tú no has podido estar en el encuentro, ponemos ahí ese encuentro que hemos tenido para que tú lo puedas ver y hay canalizaciones, hay realinear, que no me sale ahora la palabra, con nosotras y además enseñamos el crecimiento personal con la multidimensionalidad, pero muy aterrizado, o sea que es para empezar a entender de dónde vienen esos dones y talentos nuestros que conocemos y que otros nos dan miedo todavía. Con lo que está muy aterrizado, explicamos un poquito cómo funciona nuestra herramienta más potente, que es el cuerpo humano, cómo funcionan las neuronas, muy por encima, pero que al menos vaya sonando, ¿no? Entonces, ahí está esa masterclass. Los encuentros, por ejemplo, este domingo tenemos un encuentro de magas. Qué bueno. Y ahí, pues yo te invito que si te apetece, me dices, Moni, y yo te Ay, lo me encanta. paso. Me encantaría Ostras, que pues me estuviese. encantaría.
Justo este domingo, el último domingo de mes, que es cuando, bueno, estamos grabando este episodio la última semana de febrero, pero justo yo tengo a mis chicas de la Vermu el último domingo Ay, de mes, nos manchamos ahí las manos me y encanta. nos ponemos en nuestros encuentros creativos a dibujar o a crear. Pero sí que me encantará pasar por alguno de vuestros encuentros de magas. Pues estás invitada y además es que este lo atrasamos. Fíjate que lo atrasamos Ah, porque como eran carnavales y todo, pues lo claro. atrasamos ahí. Y yo mañana, por ejemplo, hago un Zoom donde voy explicando un poco lo que es la alta sensibilidad y yo lo llamo conociendo mi universo interior, que también es abierto, porque he intentado hacer muchas cosas abiertas para que luego cada cual decida qué hacer con esa información, pero es profundamente importante que nos conozcamos un poco más. Y ahí hablo de ese crecimiento personal teniendo en cuenta la alta sensibilidad. Yo lo llamo personitas cósmicas. Y ahora lo estoy enfocando los NAS. No sé si los alargaré porque yo tenía un planning, pero estoy viendo que hay muchos papás y muchas mamás y hay personas que no son papás, mamás, pero que tienen esa curiosidad y esa necesidad, donde enseño la intuición también, explico un poquito más desde otra vertiente como más holística, ¿no? Ujú. Entonces ya es como la alta sensibilidad, pero le sumo lo que a mí me hace especial, ¿no? Es el lado canalizador y tal, que amplía esa información, que es lo que se llaman semillas estelares, pero aterrizado. O sea, aquí no somos dioses, no somos personas viviendo su peo existencial, como digo yo. Y esa es una de las cosas que estoy haciendo abiertamente gratuito. Luego tengo mis sesiones, claro, obviamente. He creado una fusión, porque, como te he dicho, me he reinventado y ahora he acabado mis estudios de sanación cuántica integral, con lo Wow. que es algo muy veloz, muy nuevo, pero tiene bases científicas. Y enseño a las personas a sanar de una manera muy rápida, porque vamos a trabajar el consciente, el subconsciente, y lo alineo al supraconsciente, que es su divinidad, que es la fuente, como lo quieran llamar, que yo le quito hierro, porque al final es conectarme conmigo misma, con mi sabiduría. Y, Como tu yo superior, ¿no? Como exacto, tu es el yo yo más superior. brillante, más sensible, Exacto, brillante y abundante, que lo llamo yo. totalmente. Y ahí tú lo sabes hacer, pero tienes una técnica, porque a veces cuando Qué una bueno. persona está mal, es como, ay, es que no vibro nada, Mónica, yo no siento nada, estoy como desconectada. Y no, pero esto es importante, a veces pasa y hay que entender por qué pasa. Y eso es un proceso alquímico donde lo fusiona el liderazgo a las herramientas de los grandes líderes, porque sabemos ya que hay potencias, ¿no?, que están utilizando lo que ellos llaman los estados elevados de conciencia. ¿Qué es esto? Básicamente es esto. Y yo le enseño porque cada persona lo tiene diferente y es bonito poder entender cómo te relacionas tú con tu multidimensionalidad o con tu yo superior de una manera práctica, pero Mm. la tuya. Entonces, Sí. eso le quita mucho sufrimiento y le da mucha autenticidad. Entonces, esas sesiones que yo hago, este es un proceso que se llama Reconectándote. Son 4 sesiones que hago de 2 horas cada una. Y además estoy creando una maravilla con unas amigas estupendas que estoy, bueno, para que te imagines, yo canalizo una parte de la información y ellas canalizan otra. Entonces estamos creando herramientas para que las personas luego puedan seguir su propio crecimiento, porque yo no quiero que dependan de mí, quiero que cada uno encuentre y luego tienes un problema, vienes, lo solucionamos, sí, pero que esa sabiduría siga creciendo en ti y que tú te puedas acompañar a ti mismo y que lo uses. Ujú. Ese es mi objetivo y ese es el proceso. Mm. Y luego, para quien no quiera hacer el proceso, pero que tiene, pues tengo el coaching canalizado, ¿no? Donde trabajo la PNL, donde trabajo herramientas de coaching, actitud, estrategias y tal, que eso es ponte en orden, el nombre ya lo dice, ¿no? Es para ordenarte. Pim, Para, pim, pim. vamos a ver. Claro. Ujú. Y esa es una parte que es, son sesiones de hora y media, hora y cuarto. Y luego tengo mi niñito, por así decirlo, que este es la creación, fue donde empecé, que fue la fusión inicial, que es terapias 50-50, Ah, que esto lo he ahí, visto en tu sí. Instagram. Me da curiosidad esto. Pues mira, terapias 50-50, la verdad es que existe una herramienta que a mí me están formando,
¿vale? Y lo digo con los guías, o sea, con mi yo superior y con todo esto, Sí. que existen nosotros tenemos una información que son unos números, ¿vale? Tiene que ver con la fecha de nacimiento, con tu nombre, con tu DNI, todo está relacionado. Entonces, saco un patrón donde enseño cómo vas a funcionar tú de forma multidimensional. O sea que en el momento en que tú, pues igual que existe la carta astral, pues aquí existe esto. A través de la numerología un poco, ¿no? Pero es una numerología diferente porque no es pitagórica ni nada, es una herramienta nueva que se llama lógica global convergente y que está basada en unos científicos, ¿no? Que además pues creen en el desdoblamiento del tiempo, que ya se ha demostrado que existe. Y entonces todo eso acaba fusionándose en esto y luego lo que son los registros que yo hago, que entonces ya me pueden enseñar un poquito y ya lo que hacemos terapia cuántica integral, o sea que es una fusión y cada persona tiene una manera de entender. Yo he llegado a hacer sesiones donde las personas, yo no sé por qué, me ponían todo de números y yo iba enseñándole los números y me decían, no, es que soy banquero. Y dices, coño, pero yo iba a entender mejor los números que otra persona. Y otra que a lo mejor me hice a una chica y me enseñaban herramientas y era como muy de payaso y yo decía, qué cosa más rara, digo, yo no sabía cómo decírselo a la chica porque era como, es que me dicen que le pongas una nariz de payaso y tal, me dicen, no, es que soy coach autística y terapeuta y utilizo las herramientas de payaso y yo, vale, o sea, es como cada persona tiene su propio idioma y lo que hacemos es acercarlo, nos vamos al conflicto inicial, que eso es súper importante, al conflicto de la infancia, al conflicto, y tiene todo un patrón, y solucionamos el conflicto actual, solucionando el inicial y haciendo todo un recorrido muy rápido, porque son sesiones de 2 horas, o sea que, y he podido ver cambios brutales con sesiones de 1 hora, o sea con una sola sesión de la persona. Y yo, ¿sabes qué me pasaba? Que yo decía, qué mal lo hago, porque luego no volvían. Claro, porque ya... Era como, ya no vuelve. Y claro, ya luego ya te haces un poco más así y los contactaba y les decía, pero estás bien, ¿no? Yo sé que no lo podía hacer, pero porque no era, pero mira, al final dije, mira. No, claro, para saber, a ver si... Claro, era como, qué desastre. Y me decían, no, pero si estoy súper bien, o sea, y era como, me ha ayudado no me lo puedo creer, o sea, personas que estaban perdidas en el extranjero, que luego podían volver a su casa simplemente porque la vida se habían dejado de confrontar y se les abría la vida y lo entendían con esa intuición, pero lo entendían la intuición, ya no era eso de quedaba ahí, sino entendían su estrategia interna, entendían cómo iban a percibir el mundo. Conseguían verse, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y eso te da la neutralidad el número, porque el número no entiende de emociones, no entiende Pero yo esta semana, lo digo así, mi marido que estaba con que se ponía en un proyecto o no, y le dije, dame los nombres del proyecto, dame los nombres de los profes y yo te saco una lectura para ver si apuestas o no apuestas. Yo no sé si es bueno o malo, porque realmente no hay nada bueno o malo, pero sí lo que le iba a aportar. Y fue sorprendente porque ayer salió de la exposición, que él ya iba preparado con esa información y me dice, esto es para mí. Y le dije, oh, ¿ves? ¿Sí o no? Y puedes entender tu personalidad, tu manera de mover el mundo. O sea, yo entendía por qué yo sabía cosas que los demás no. Y ahora sé que, por ejemplo, este encuentro con el número que tú me has dado de la sesión, que es 569-263, pues yo sabía que esto iba a ser un regalo, porque estaba mi número, que es el 69, el mío es el 96, viene desde el futuro, y entonces yo sé que estoy en sinergia y que iba a tener una lógica. Entonces, eso es una maravilla. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y además también te da una visión, ¿no? De cómo afrontar ese reto o cómo afrontar lo que te viene, ¿no? Te da ahí, no sé si un colchoncito, pero sí una actitud, ¿no? De cómo tomarte este reto que te viene o esa decisión que tienes que tomar, ¿no? Me encanta. Bueno, esta reinvención vino por eso, porque te voy a decir un secreto. Nos vas a contar un secreto. Sí, es verdad, porque claro, estoy tan a gusto contigo que Hace Lotus es un nombre que me vino así.
Y AC quiere decir akáshico cuántico, pero además quiere decir altamente consciente y acción coherente. Y entonces hice esa mezcla y tal. Tú sabes, los números de metaliderazgo AC Lotus, que es la base, suma lo mismo que las 3 definiciones de AC. Y dices, si yo lo hubiese intentado, no me hubiese salido. No hubiese salido. Pero así sabes cómo cuando tienes que apostar por ti, porque aunque ahora no lo entienda, tener fe en ese proyecto, y aunque el resultado no esté funcionando como a mi ego le gustaría, porque a lo mejor es más lento, tengo que superar más cosas, que esto nos pasa a todas, cuando tú entiendes que tu proyecto está hablando de ti y lo ves con esa coherencia, realmente dices, ay, mira, que pase lo que tenga que pasar, pero yo sé que estoy en mi camino. Y te da esa tranquilidad. Sí. Y eso es lo valioso, yo creo, ¿no? Cuando consigues que el negocio, que te sientas coherente, ¿no? Con tu negocio y con tu proyecto y con el momento en el que estás, tienes la seguridad de que todo lo demás se va a colocar, ¿no? Y que estás como en buenas manos, que estás en un sitio seguro, ¿no? Que estás en un sitio seguro. Bueno, pues ya habéis escuchado a Mónica, ya veis que es, bueno, una mujer extraordinaria, una líder de su vida, que es un libro abierto también. Y Mónica, muchísimas gracias por estar aquí. Antes de despedirte, cuéntame por favor dónde podemos encontrarte, si en tu Instagram. Yo tengo Instagram y Facebook con mi nombre, Mónica Solvas, Bien. VAS, porque a veces en catalán lo cambian. Solves, entonces, sí. Entonces ahí. Y en breve tendré mi web, o sea que está en construcción, además la estamos haciendo con un amor y ves todo mi equipo, todas mis coleguis, porque son maravillosas, son altamente sensibles, porque yo necesitaba que entendiesen la profundidad, la realidad que había detrás y que entendiesen mi alma, porque yo creo que al final era lo que era, ¿no? Entiendes mi alma, entiendes mi proyecto, me entiendes a mí. Así que bueno. En pues breve la tendrás en el mundo. Genial, Mónica. Pues nada, te buscaremos en Instagram. Bueno, yo ya te sigo. Estoy atenta siempre a todos tus vídeos, a todo lo que nos cuentas, ¿no? Como Mónica Solvas. Y nada, simplemente darte las gracias por haber estado aquí. Y voy a despedir el episodio, si me permites, con una frase de Seth Godin, que escribió un libro que se llama Tribus y habla mucho sobre este tipo de liderazgo, ¿no? Pues desde tu esencia, desde tu coherencia, desde lo que tú eres, ¿no? Y entonces él dice, los líderes lideran cuando deciden qué posición tomar en su vida, cuando conectan con su tribu y cuando ayudan a los miembros de su tribu a conectar con ellos mismos. Y yo creo que eso es totalmente lo que tú haces, Mónica. Muchísimas gracias por estar aquí. Y gracias a todos también por escucharme. Ha sido un placer y ha sido un regalo. Gracias a todos. Muchas gracias por escucharnos. Si eres una emprendedora o emprendedora altamente sensible y te apetece tomarte un vermut conmigo mientras hablamos del mundo PaaS y de tu experiencia como emprendedor, escríbeme a mail@conchatejadaproject.com. Estaré encantada de tenerte aquí y brindar contigo en esta serie de entrevistas. Puedes acceder a todos los enlaces de productos e inspiración que mencionamos en este episodio en mi blog, conchatejadaproject.com/blog. Te dejo el enlace en las notas del programa.